Bueno, en este segmento de Panorama vamos a hablar respecto de la crisis en el oficialismo, pero también las lecturas que se puedan hacer en el plano económico respecto de cómo están dadas las cosas en Argentina. Eh, Recién cuando hablamos en el bloque anterior con Damián Esbald, que es analista internacional, hacíamos referencia a las implicancias, por ejemplo, del contexto externo en la economía de nuestro país, y no solamente de nuestro país, también de otros países en donde probablemente las fuerzas gobernantes van a tener que adaptar no solamente su discurso, su concepción, su cosmovisión, a una realidad y a la practicidad en la toma de decisiones. Hablaba de un carácter más pragmático, más, hasta te diría, uno podría inferir que por lo que decía Damián, a contrapelo a veces de esa cosmovisión o esa ideología que caracteriza a los sectores en el gobierno. Bueno, ¿qué va a pasar en nuestro país con los números, con la economía? De eso vamos a estar charlando en el transcurso de este segmento, porque para funcionar necesitamos, por ejemplo, la incorporación de combustibles. Y para funcionar, digo, para la generación de electricidad, por ejemplo, o para la calefacción de los hogares, el caso del gas y del gasoil. El tema del gasoil ya empezó a verse recientemente cómo esto ha planteado problemas de abastecimiento en algunos sectores, por ejemplo, el caso del agro, que necesita para la cosecha gruesa, necesita mayores volúmenes de combustible para el funcionamiento de toda su maquinaria. Bueno, esto ha planteado algunos esquemas en donde comienza a escasear el gasoil. Todavía el invierno no ha desembarcado en su plenitud en la Argentina, por lo tanto el gas para la calefacción, para calefaccionar los hogares, también para la generación de energía, no tiene tanta demanda, pero sí lo va a hacer en cuestión de semanas. Y allí entonces empieza a verse esa realidad que te decíamos, desde más allá de la frontera, empieza a condicionar el escenario económico interno de nuestro país. Después está la otra cuestión. Después está la cuestión de la puja política interna, la puja partidaria interna de nuestro país e interna del Frente de Todos. Cuando hablamos del Frente de Todos, claro, hablamos de esta seguidilla de temas que van poniendo muchísima atención, al punto tal de que el último fin de semana fue una manifestación elocuente de esas divergencias que existen en la dupla presidencial, tanto en la figura del presidente como de la vicepresidenta, Cristina Fernández. Esto a propósito de una fecha sensible para la historia de la Argentina, son 40 años de Malvinas, y hubo dos actos distintos, inclusive hasta con situaciones difíciles de describir, en donde se plantea, casi te diría, un obsequio de cumpleaños de una forma muy particular, muy singular por parte de Cristina hacia Alberto Fernández. Y a nadie escapa, bueno, que las diferencias hoy existentes en la cúpula gobernante hacen avisorar por lo menos un escenario sumamente complejo de transitar, de caminar, de aquí a lo que queda de mandato. Vamos a hablar de estas cuestiones vinculadas a la economía. En el medio tenemos, bueno, estas cosas que nos sorprenden porque necesitamos gas y gasoil y estamos sentados sobre vaca muerta, que son de las principales reservas a nivel mundial de hidrocarburos. Va a estar con nosotros Pablo Guido, que es economista, a quien vamos a saludar cuando me confirmen que lo tenemos en el Zoom. ¿Sí? Y vamos a charlar precisamente de estas cuestiones con Pablo respecto de cómo está observando el escenario económico. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Panorama. ¿Cómo estás, Agustín? Un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, a ver, tenemos problemas de abastecimiento de gasoil, vamos a tener problemas para abastecerlos de gas, digo por el precio, en todo caso, del gas, y estamos sentados sobre vaca muerta. ¿Qué pasa en la Argentina
que tenemos este tipo de requerimientos y tenemos el fluido bajo los pies? Bueno, acá lo que pasa son varias cuestiones. Primero, la política macroeconómica argentina, que en un contexto con una inflación del 50% y creciendo, con una inestabilidad institucional fenomenal, con los derechos de propiedad siempre, digamos, en discusión, con una presión tributaria fenomenal y un Estado que no consigue financiamiento en el exterior, Vaca Muerta no puede ser ajeno a eso en términos macroeconómicos. Y después tenés las cuestiones micro del sector. El sector tiene los precios pisados, o sea, Vaca Muerta no puede, Vaca Muerta y otros yacimientos del país, obviamente, que producen gas y petróleo, no pueden aprovechar los precios altos que hoy tenemos. Es decir, fíjate, Agustín, que el precio del petróleo hoy está alrededor de $100 y el precio que reciben nuestras empresas que extraen el recurso es de la mitad o 40%. O sea, eso te explica por los bajos incentivos que hay en la Argentina en un contexto internacional muy favorable por los precios para aprovechar esta situación. O sea, no nos tiene que sorprender. O sea, cuando vos tenés este contexto macroeconómico y digamos, esta política energética, esta política microeconómica hidrocarburífera, lo que pasa no nos tiene que sorprender. Es decir, lamentablemente estamos en esta situación, muy difícilmente podamos salir de esto, porque la macroeconomía no se arregla de un día para el otro, y el gobierno ensimismado en su política sectorial totalmente negativa para los hidrocarburos, que afecta obviamente a Neuquén, porque el 50% del Producto Bruto de Neuquén es petróleo y gas. O sea, a los neuquinos nos está afectando fuertemente esta mala política económica. ¿Qué momento histórico recordás, por ejemplo, en este plano, ¿no? El plano de los hidrocarburos, por ejemplo, o de la política energética, que haya sido favorable para la Argentina? ¿Podemos hablar de escenarios en donde digamos, esa discusión y esa política implementada desde el Estado nacional ha sido beneficiosa para el crecimiento, para el desarrollo, teniendo en cuenta que hay un discurso un tanto, hay un reconocimiento constitucional un tanto relativo, porque si bien es cierto, la Constitución reconoce la potestad que tienen las provincias sobre los recursos naturales, entre ellos los energéticos, también es cierto que reserva para el gobierno federal, para el gobierno central, la administración de esa política, ¿no? Y no libera a los estados para que lo puedan hacer por sí mismos. ¿Vos qué antecedentes en el plano histórico, qué situaciones nos podrías referir como para comprender que pudiésemos estar mejor o quizás hemos estado en otras situaciones muy parecidas a esta y estamos tan acostumbrados que lo naturalizamos tanto? Bueno, a ver, el populismo energético, que es la estrategia que ha seguido este gobierno, pero no solo este gobierno de Fernández en los 2 años, sino los 12 años del kirchnerismo. Es una constante, no solo del kirchnerismo. Podemos ir a otro tipo de gobiernos, radicales, militares, etc. Pero yo te podría citar 2 ejemplos históricos donde hubo un reconocimiento de que estábamos, como vos decís, sentados sobre un recurso y no lo estábamos aprovechando. Uno, nos tenemos que ir un poco muy atrás en la historia, que fue el gobierno de Frondizi. Frondizi, antes de asumir la presidencia, escribe un libro muy orientado a políticas muy nacionalistas. Y cuando él asume el gobierno, se da cuenta que con ese libro y con esas políticas no iba para ningún lado. Y abrió
el sector hidrocarburífero a las inversiones extranjeras y en muy pocos años la Argentina volvió a autoabastecerse. Luego la década del 90, si vos te fijás, Agustín, durante la década del 90 también hubo un reconocimiento por parte del gobierno que asumió en el 89, no solo por la privatización de YPF, que fue en el año 94, sino previo a eso, el reconocimiento de que el Estado no podía explotar, porque no tenía recursos para hacerlo, para invertir, y entonces abrió el sector para las inversiones extranjeras. O sea, yo encuentro en esos dos periodos una inteligencia por parte de esos dos gobiernos para reconocer que estábamos sentados sobre un recurso que había que aprovechar, pero que había que dar los incentivos para hacerlo. Es decir, Agustín, en el sector hidrocarburífero, como en el resto de los sectores, nadie invierte y produce si vos no tenés rentabilidad. Y eso es lo que está faltando en la Argentina. Y no solo en el sector hidrocarburífero, es decir, vos vas al supermercado y encontrás góndolas vacías y eso es porque los precios están pisados, controlados, hay precios máximos y la estrategia es exactamente igual. O sea, para cuidar la supuesta mesa de los argentinos nos están dejando sin energía, sin alimentos. O sea, no es la primera vez que pasa, lamentablemente seguimos repitiendo este tipo de estrategias cerradas y la consecuencia es la que tenemos frente a nosotros. Es decir, yo lo que creo, por una cuestión de necesidad, no hay que pedirle mucho a este gobierno, porque es un gobierno que tiene muchos problemas, como te dije, y es un gobierno muy débil políticamente, inclusive dentro de la coalición, no es necesario que te lo diga, pero la situación es muy frágil, pero lo que yo creo que el próximo gobierno va a hacer es tratar de hacer un giro de 180 grados. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Un giro de 180 grados? ¿Cómo sería eso? Bueno, fundamentalmente por dos vías, porque el contexto macroeconómico va a tener que cambiar necesariamente. Obviamente que siempre podemos estar peor, pero yo apelo a la racionalidad y creo que, así como en aquel gobierno de Frondizi, en el gobierno de Menem, donde se dieron cuenta que los stocks estaban agotados, no había otra alternativa que incentivar la inversión para empezar a producir, porque si no nos íbamos a subir a los árboles a comer banana, el próximo gobierno no va a tener otra alternativa que hacer eso. Y por otro lado, la política micro, ¿sí? La sectorial, que va a ser reconocer, o sea, liberar los precios del sector y a través de esa liberación de precios incentivar la mayor inversión y la mayor producción. ¿Sí? Porque tampoco, a ver, acá estamos, vos lo dijiste, ¿no? Vaca Muerta es el segundo yacimiento en el mundo de los hidrocarburos de shale, pero tampoco nos creamos que esto puede durar durante siglos. Estamos en el mundo en un cambio, no sabemos a qué velocidad todavía, pero un cambio en términos energéticos que, digamos, la fuente de energía puede ir mutando y eso hace que nos tengamos que apurar para aprovechar todo lo que tenemos debajo de la superficie. Vos decís, hay que aprovechar esta ventana de oportunidad que se va a sostener durante unos 10, 15, 20 años más, pero no indefinidamente. Claro, es lo que dicen los analistas del sector, ¿no? Que las fuentes energéticas van a ir cambiando. Que no es la primera vez que pasa en el mundo, Agustín, esto lo ha pasado muchas veces. Es decir, el petróleo no siempre fue la fuente de energía del planeta. Es relativamente nuevo esto. Claro. Relativamente nuevo en términos históricos, ¿no? De historia de la humanidad. Estamos hablando de 2 siglos. Pero yo te diría, si no podemos aprovechar esta ventana de oportunidad, como vos lo llamás, vamos a quedarnos con el petróleo y el gas debajo de la tierra. Por eso yo pongo esta figura, ¿no? Subido a los árboles. Claro. Imagínate Neuquén sin el aprovechamiento del petróleo y del gas, cuando la mitad de la economía neuquina está en ese sector. Ahora, cuando vos decís hay que liberar esto, hay que tomar, digamos, una
una posición más liberal en términos económicos. También eso resulta un tanto antipático porque decís, bueno, ninguno podría llegar a especular que una liberación implique una estabilización o una baja de los costos o de esos valores, sino por el contrario un aumento de esos montos. Y hoy el tema inflación, el tema tarifas, inflación, diría el mal al que todos le temen. Es cierto, estamos con una inflación por encima del 50%. Si vos proyectás, Agustín, el último número de febrero de inflación de 4,7, lo proyectás en 12 meses. Si repetís 12 meses, 4,7 por mes, te da una inflación del 75%. Los alimentos ya están viajando a una velocidad anualizada del 100%. Estamos en 3 dígitos en términos de inflación alimentaria. Ya estamos en una inflación ochentista en ese sentido. Pero esto no es un problema de energía o del sector hidrocarburífero, esto es transversal y a todos los sectores de la economía. Todos están sufriendo esto. Por eso esta liberación de precios, que yo creo que se va a dar necesariamente a partir del próximo gobierno, tiene que ir acompañada de otras medidas. O sea, por ejemplo, te lo voy a poner así, Agustín. Estamos en una situación económica donde vos tenés desequilibrios fiscales, desequilibrios monetarios, desequilibrios en el mercado cambiario, desequilibrios, por ejemplo, en términos de precios relativos con las tarifas. Acompañado de 10 años, 2011-2021, si vos tomás punta a punta, el Producto Bruto Argentino no ha crecido. Tenés una reducción en el empleo privado y solo crecimiento del empleo público, monotributistas. Y algo que es preocupante, no sé si los políticos lo tienen en la cabeza, acá hay una fatiga de parte de la gente, un pesimismo, no solo con respecto al presente, sino con el futuro, que hace que no solo las empresas, hemos visto en estos últimos 2 años, se vayan, sino que los recursos humanos están yendo. O sea, y todo esto regado con un gobierno que pierde la elección de medio término y actualmente la coalición está totalmente quebrada. O sea que hay una debilidad política fenomenal, con lo cual cualquier medida de política económica que el gobierno adopte no tiene ningún tipo de respaldo en términos de confianza y credibilidad. Por eso yo te digo, hay que esperar al próximo gobierno. Yo dudo que vamos a ponernos en esa situación. Supongamos que el gobierno actual comienza a hacer los cambios que hay que hacer. Es muy difícil que esto sea aceptado, sea creído por parte de la población y de la dirigencia económica. Cuando hablo de dirigencia económica o del sector económico, te hablo tanto de las grandes empresas como de las pymes. ¿Quién le va a creer a este gobierno? Es decir, este es un gobierno increíble. Si recordás vos, Agustín, el gobierno de Alfonsín, cuando en mayo del 89 pierde la elección, todavía tenía 8 meses de gobierno y se tuvo que ir en julio del 89, mucho antes. ¿Por qué anticipadamente? Porque tocaba los botones y nadie le creía. Entonces, ese es el riesgo que está corriendo este gobierno. Lamentablemente, ¿no? Yo me gustaría estar en otra situación, obviamente. Claro. Que sea este gobierno el que empiece a corregir este tipo de desequilibrios que yo te mencionaba. Pablo, te agradezco mucho la gentileza que has tenido de darnos estos minutos. Te agradezco a vos por la invitación, Agustín. Te mando un abrazo grande. Gracias, que lo pases lindo. Que termines bien el día. Pablo Guido es economista, con él charlamos acerca de este escenario tan complejo que en términos económicos tiene por estas horas la Argentina. En ese escenario complejo también se está dando por estas horas, además, hoy martes, una discusión que está relacionada con un tema muy sensible también, vinculado a la economía, que tiene que ver con los alquileres, que tiene que ver con las viviendas de alquiler y la necesidad de modificar esta ley que tiene, la ley de alquileres, que tiene, ¿cuánto? 2 años y medio, 3 años en la Argentina. De hecho, hoy
se habilitó para que esa discusión empiece en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Y muy temprano, hoy a la mañana, hablábamos con Luis Di Giacomo, diputado por Río Negro, que también ha presentado un proyecto tendiente a modificar esa norma, precisamente ¿por qué? Y porque, aún siendo una norma reciente, no ha dado los resultados, no ha dado los resultados que se esperaba diese esa normativa a partir de la regulación, por ejemplo, en la cantidad de años mínimos de contrato de alquiler o la forma de actualización periódica de esos importes, a hablar en concepto de alquiler. Y entre otras cosas, esta mañana, cuando hablamos con Di Giacomo por radio en AM550, decía acerca de esa modificación lo siguiente. Yo creo que hay modificaciones que hay que hacer, o por lo menos nosotros vamos a proponer, y tenemos entendido que la mayoría de los proyectos que se van a presentar tienen que ver con una modificación. Lo que pasa es que, bueno, hay modificaciones que son muy de fondo y la transforman completamente. Esta ley tiene algunos aspectos positivos que hay que rescatar. ¿Cuál? Y, por ejemplo, en el tema alquileres intervienen básicamente tres sectores: los propietarios, los inquilinos y los intermediarios, ¿no es cierto? Que son las inmobiliarias, martilleros, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que el Estado, por ejemplo, sí tiene que regular la actividad de este sector intermediario. Pero regular la actividad no significa regular el precio, ¿o sí? Claro, son dos cosas distintas, por eso digo, una cosa es regular la actividad de estos sectores en el sentido de evitar abusos, de fijar una serie de reglas, como por ejemplo que no se pueda cobrar más de una determinada suma de depósito o de comisiones, que se puedan regular ese tipo de cuestiones nos parece absolutamente bueno y necesario, que además hay un tema interesante: este tipo de regulaciones le corresponden al ámbito de las provincias. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si no tenemos una vez más un avasallamiento de los poderes provinciales. Pero después hay situaciones entre propietarios e inquilinos que han sido reguladas por esta ley actual que está en vigencia, la 27551, y que han producido que se retraiga el mercado, que haya menos oferta, y que han tenido por lo tanto un efecto justamente contradictorio y diferente a lo que se pensaba cuando se hace la ley, y es que se retrajo un mercado, hay menos oferta y es más caro los alquileres, o en su defecto, entre digamos dueños e inquilinos, deciden hacer contrataciones y formulaciones de tipo particular eludiendo directamente a la ley, ¿no es cierto? Básicamente, para nosotros, en el proyecto que presenta Juntos Somos Río Negro, tenemos modificaciones para lo que es el artículo que tiene que ver con la extensión del plazo de alquiler. Normalmente el uso y costumbre ha sido que para alquiler de vivienda el plazo sea de 2 años, como mínimo exigido, y en esta ley lo pasó a 3 años. Ese fue un primer tema, un primer problema que provocó muchas reacciones negativas. Otro de los artículos que proponemos directamente derogar es aquel que controla lo que tiene que ver con las garantías, donde fija una serie Perdón Luis, volviendo al tema del plazo, lo que se propone entonces es volver a los 2 años, no los 3. Es volver a los 2 años, modificarlo y volver a los 2 años. Después, con respecto a las garantías, obviamente también proponemos derogarlo directamente. Lo mismo con respecto a lo que significa la fijación de precio de alquiler con una posibilidad de indexación o aumento anual. En un país como la Argentina, con una economía inflacionaria mensual, altamente inflacionaria, esto es ilógico. Hoy los mismos gremios están pidiendo paritarias prácticamente cuatrimestrales en algunos casos, ¿no es cierto? Entonces, mal podemos fijar que sea una vez al año, y lo que ha dado como resultado esto, según lo que nosotros hemos conversado con las distintas cámaras y con propietarios e inquilinos, es que se hacen arreglos por fuera, o se hace figurar una suma y la que hay es otra. Así que creemos nosotros que esto también hay que derogarlo y dejarlo como una situación que debe ser resuelta entre propietario e inquilino. Es decir, básicamente, vamos a decir así, la ideología que hay detrás del proyecto que proponemos de ley de alquileres es que en la Argentina, fundamentalmente, no tenemos grandes fondos
vamos a decir así, que sean propietarios de una inmensa cadena de departamentos y casas, sino que en la mayoría de los casos la tenencia de 1 o 2 departamentos es la jubilación de sectores como, qué sé yo, los profesionales, los empresarios, la gente de clase media, ¿no es cierto?, que frente a las míseras jubilaciones que le toca, por ejemplo, a un autónomo, generalmente ha hecho su propia jubilación a través de la posibilidad de 1 o 2 departamentos. Y esto, si no se ofrecen las condiciones como para que sea ventajoso poder alquilarlo, obviamente no se alquila. Y al no alquilarse, como digo, disminuye la oferta y aumenta el precio de los alquileres. Nosotros pensamos que el Estado tiene que incentivar la construcción de viviendas para alquiler. Eso es otra cosa. Ahí sí puede haber un resultado positivo. Bueno, todos estos temas tienen que ver con los números, con la economía, de lo que venimos hablando en esta segunda mitad de Panorama. Y ya sobre el final nos estamos despidiendo, faltan segundos nada más para el cierre. Hemos hablado de política internacional, hemos hablado de la visita de Boric a la Argentina, hemos hablado de las relaciones entre nuestro país y el vecino país de Chile, hemos hablado de las implicancias que tiene el escenario externo en nuestra economía y también una mirada, una visión respecto de cómo podría, una mirada diagnóstica de cómo están las cosas y cómo podría incidir desde la toma de decisión política, ¿no?, para mejorar este cuadro económico. Una mirada más liberal como la que planteaba hace algunos minutos atrás Pablo Guido, con quien estábamos charlando. Y recién esta parte de este fragmento de la entrevista de hoy muy temprano en la radio con Luis Di Giacomo sobre la discusión de la ley de alquileres. Una discusión que está en este momento planteada en el Congreso de la Nación y que muchos miran con expectativa. No solamente aquellos que necesitan alquilar una casa para poder vivir, sino también los propietarios que tienen viviendas en alquiler y aquellos que intermedian en este negocio, como son los agentes inmobiliarios. Hoy cerramos, nos vamos a encontrar dentro de una semana, como siempre, en CN 24/7. Gracias.